Saludos cordiales, queridos amigos. Continuando con la dinámica propuesta en el desarrollo de los contenidos del seminario, específicamente yo les establecí en nuestro primer encuentro a través de el material audiovisual que era importante atender a algunos elementos que permitían, de u otra manera, metodológicamente, construir una continuidad y discontinuidad en los discursos filosóficos alrededor de la ciencia, y más en el periodo contemporáneo. Ya les había comentado sobre entender hoy día que la noxiología y la epistemología, a pesar de que para algunas personas puedan utilizarse como términos afines o literales, literalmente iguales, se le han atribuido consideraciones específicas a la epistemología, que no es que no estén relacionadas con el conocimiento como fenómeno, pero sí con la atribución que se le atribuye a la epistemología como una subdisciplina filosófica encargada única y exclusivamente de establecer consideraciones sobre la arquitectura del conocimiento científico. Y otro elemento fundamental era en el debate de la ciencia la importancia que mantiene el Círculo de Viena, porque fue en el periodo contemporáneo el ente que construyó una postura filosófica llamada atomismo lógico, que fue la encargada de establecer un decálogo de cuáles eran las consideraciones sobre lo legítimamente válido a la hora de hacer ciencia y a la hora de considerar qué entendemos por conocimiento científico y qué no entendemos como conocimiento científico. Voy a iniciar con una cita de Thomas Kuhn. La ciencia normal, o la actividad a la que la mayoría de los científicos dedican casi todo su tiempo, se basa en el supuesto de que la comunidad científica sabe cómo es en el mundo. Les quiero referir esta cita de Kuhn para entender que las agrupaciones humanas, como diría Richter, establecen consideraciones sobre el discurso científico que se agrupan en comunidades específicas. Estas comunidades específicas establecen una comunicación, un debate, un diálogo e incluso una discursiva dialéctica que permite contraponer modelos científicos, pero que esos modelos científicos parten de la apreciación que puede tener una escuela en una disciplina particular, llámese física, llámese matemática, llámese biología, sociología o antropología, pero también la legalidad o legitimación que le pueden otorgar esas comunidades científicas en un momento particular de la historia de la sociedad a, digamos, una patente que nos indique a nosotros o que le indique a cada científico particular lo que en términos generales se puede considerar ciencia o no se puede considerar ciencia. ¿Qué nos dice Gessen al respecto? La verdad en esencia está intrínsecamente ligada al conocimiento. Un conocimiento verdadero es aquel que se ajusta a la realidad, mientras que un conocimiento falso no es tal sino un error o ilusión. La verdad en este sentido se define por su adecuación con lo real. Cuando nosotros hablamos de la adecuación con lo real, pues específicamente la realidad, o en términos más específicos, la verdad, se establece en comunidades científicas que agrupan de una u otra manera a intelectuales que vienen trabajando en directos campus de la ciencia y que certifican o no certifican en una comunidad particular lo que se puede considerar científico o lo que no se puede considerar científico. Ese rol protagónico se le ha atribuido a la epistemología, y la noxiología se ha ocupado más como rama de la filosofía de estudiar el conocimiento y su naturaleza en cuanto a su origen, posibilidad, esencia y verdad. Más han sido las preocupaciones epistemológicas en la filosofía contemporánea sobre establecer los protocolos con los cuales se hace conocimiento científico, es decir, establecer que el uso del método científico es una condición sine qua non para desarrollar ciencia. Y cuando estoy hablando del método científico, estoy hablando de un método científico en particular aplicable a toda disciplina y establecer criterios de verdad, de lo que se considera verdad o lo que no se considera verdad, lo cual se conoce en filosofía de la ciencia como criterio de demarcación.
¿Qué nos quiere decir esto? Que en esa relación vinculante entre noxiología y epistemología siguen prevaleciendo las preguntas recurrentes que nos comenzamos a hacer desde el nacimiento mismo de la filosofía acerca del conocimiento, es decir, sigue prevaleciendo la pregunta sobre la posibilidad del conocimiento, el origen del conocimiento, la esencia del conocimiento, las formas del conocimiento y la verdad del conocimiento. Y han existido doctrinas filosóficas que han establecido posiciones. En cuanto a la posibilidad del conocimiento, el dogmatismo, escepticismo y criticismo, el origen del conocimiento, el racionalismo, el empirismo y el intelectualismo, la esencia del conocimiento, el objetivismo, subjetivismo, realismo, idealismo y fenomenalismo, las formas del conocimiento, el conocimiento intuitivo, el conocimiento vulgar y por supuesto el conocimiento científico. Y el último criterio propuesto por la nociología, que es la verdad del conocimiento, es lo que ha ocupado mayormente todo el quehacer epistemológico o toda la construcción teórica desde el punto de vista de la epistemología desde el período contemporáneo hasta la fecha, en la cual se le ha dedicado mucho valor a tratar de establecer los criterios de verdad o los criterios de demarcación de un conocimiento particular, no de todos los conocimientos, el conocimiento científico. Más adelante, Paul Feyerabend establece una crítica bastante dura a la unicidad del conocimiento y específicamente al hecho de que las escuelas de filosofía de la ciencia en el periodo contemporáneo establecen una visión unidimensional del saber que no es compartida por el autor y la vamos a referir más de manera detallada a la hora de estudiar cuáles fueron sus aportes en términos de conceptos y categorías. Entonces la epistemología se convierte en una subdisciplina de la ciencia que hoy día, en el periodo contemporáneo, se ocupa de la ciencia como ámbito de conocimiento, se ocupa de establecer elementos de arquitectura, forma y fondo sobre el conocimiento científico, sobre el proceso, los procedimientos con los cuales se hace investigación científica, específicamente lo que tiene que ver con el uso de un método científico de la ciencia, algunos elementos que establecen la importancia del contexto histórico-social donde se produce el conocimiento científico y los criterios de demarcación de la ciencia, entre los que priman la objetividad, la verdad, la experimentabilidad, la experimentabilidad o demostración y el uso del método científico. ¿Por qué incluyo aquí el contexto histórico-social? Recuerden ustedes los aportes que hizo Thomas Kuhn en la teoría de las revoluciones científicas, los cuales nos hace ver a la ciencia como un elemento característico de los seres humanos, no humanizador, sino un elemento que puede referirnos a la ciencia como un producto de los seres humanos con sus virtudes y con sus errores, pero también un producto cultural, que podríamos decir que la ciencia se establece como un producto cultural que está influido por determinantes que tienen que ver no necesariamente con ecuaciones, demostraciones, teoremas, sino también con la impresión política o la impresión económica que le pueda atribuir una determinada sociedad de conocimiento científico. En ese sentido, la primera interrogante que yo les dije, bueno, que vamos a evaluar, es qué importancia le atribuye usted a la epistemología y el análisis del contexto social para la definición de especificidades paradigmáticas en las distintas disciplinas. Recuerden esto, la construcción teórica no es una construcción hermética que se hace única y exclusivamente cumpliendo con criterios protocolares establecidos por el método científico. No es solamente una construcción que se hace en el hecho de que cada científico, independientemente de la disciplina que posea, tiene que hacer demostración, verificación o experimentación. No se hace solamente en términos epistemológicos, basándonos en el hecho de que nosotros tenemos que generar cada vez que hagamos investigación con una especificidad, conceptos y categorías, sino que también debe estar sumida y valorada bajo la óptica de que la misma corresponde a un contexto social específico y ese contexto social específico determina en algunos casos su validez, que no es una validez intrínsecamente metódica, pero que se le atribuye como un producto cultural que es valorado por los seres humanos, por las comunidades de seres humanos o por los intereses políticos, económicos que puedan prevalecer en una determinada ciencia. De allí
que los quiero escuchar en ese sentido, estableciendo una consideración sobre la importancia de la epistemología y sobre todo sobre el análisis del contexto social. Hay, por ejemplo, un autor en sociología llamado Ray Mills. Él tiene un texto que se llama La imaginación sociológica. Ustedes me pueden indicar, bueno, pero ¿qué tiene que ver este texto con lo que nosotros estamos discutiendo en el quehacer de la filosofía de la ciencia? Ray Mills nos indica algo muy importante. La ciencia no tiene que ver única y exclusivamente con la producción de conceptos y categorías. Las ciencias, en este caso las ciencias sociales, no tienen que ver únicamente con el hecho de querer parecerse a las ciencias naturales o a las ciencias formales, sino que toda ciencia debe tener claro que hay unos elementos que influyen en la dinámica y evolución de la misma, que no son únicamente los asociados al desarrollo, uso y uso de las tecnologías. Uno es el contexto histórico-social, que favorece o no favorece el que algo que esté comprobado científicamente pueda ser considerado por la sociedad científica o por la sociedad en general como verdad o mentira, y también el elemento específico de conocer cuál es la postura particular de cada escuela, de cada autor, en qué contexto o en qué periodo específico hicieron sus aportes teóricos y algo de de la biografía del autor, para así tener una comprensión cabal de qué relación tiene este elemento con factores asociados a los productos que generalmente terminamos nosotros revisando o leyendo en un texto de biología, en un texto de matemática, en un texto de física o en un texto de cualquier ciencia humana. Es importante incluso referir ese proceso para que ustedes puedan entender que la ciencia avanza en un contexto de discontinuidad y discontinuidad, y que la misma, a pesar de que está incesantemente buscando la forma de dar con ese término que se ha vuelto misterioso, como es el término de la verdad, yo no, o más bien no tanto misterioso, sino utópico, como es la verdad como tal, o la verdad pura, y en ese proceso histórico ha pasado por distintos vaivenes. Comenzamos nosotros con los debates eternos entre Platón y Aristóteles, o sobre las posturas de Aristóteles sobre la obra de Platón, que plantea una ruptura entre la contemplación de la forma o las ideas planteadas por el idealismo platónico y la experiencia sensorial y la comprensión de las causas o los principios de las cosas planteadas por Aristóteles. Y más de reciente data, el cómo se pudo iniciar un proceso de formulación y demostración a través de principios matemáticos o principios deductivos, elementos sobre, por ejemplo, el lugar la teoría gravitacional, el lugar que ocupa la Tierra en el universo, el movimiento de la Tierra, el fenómeno de la gravedad, las categorías de espacio-tiempo. Todos esos los elementos que comenzaron a formarse y a elucubrarse con el desarrollo de la astronomía, con los aportes de Kepler, con los aportes de Copérnico, pero muy fundamentalmente con una ruptura fundamental provocada por Galileo Galilei, quien introduce la experimentación, verifica o fortalece la demostración mediante una base de verificación empírica, donde el cálculo, la lógica y la tecnología se convierten en elementos aplicables a la ciencia. ¿Cómo lo hizo Platón? Con un avance en la óptica que permitió un uso más eficiente del telescopio y demostrar y dar por traste la teoría heliocéntrica de la Tierra, que venía de Aristóteles y de Ptolomeo, y establecer nuevas consideraciones sobre los movimientos de la Tierra y el lugar que ocupa la Tierra en el universo. Más adelante, pues, esos elementos van a ser tomados para establecer principios que fueron, digamos, decretados por la física o las posturas newtonianas de Isaac Newton, los aportes de Einstein
y los aportes de la mecánica cuántica hoy día. Pero en todos ellos hay una continuidad y discontinuidad. Una continuidad porque hay una revisión de las distintas teorías, diría Feyerabend, hay una revisión de los distintos aportes que a veces pueden ser congruentes o contrastables, o otras veces pueden ser complementarios para poder avanzar en la ciencia, pero que establecen también rupturas. Y una de las rupturas propuestas en el periodo contemporáneo es la que tiene que ver con dejar a un lado la metafísica o la especulación como tal y concentrarnos en los mundos de lo físico, que deja de ser metafísico, ya que se establece una ecuación lineal entre la posibilidad del cálculo, de la lógica y de la tecnología para la verificación, para la demostración y para la aceptación de lo que se considera verdad en el mundo de la ciencia. Obviamente que en el periodo contemporáneo el debate de la ciencia fue retomado por un grupo de intelectuales agrupados en el Círculo de Viena, intelectuales de la talla de Maurice Schick, Herbert Fay, Viktor Frankl, Philipp Frank, especial énfasis en Otto Neurath y también en Rudolf Carnap, y por supuesto en alguien que no está aquí, como es Wittgenstein, en el Tractatus Lógico-Filosófico 1 y 2, que se propusieron de una u otra manera en una congregación establecer un decálogo de lo que yo digo es un decálogo de lo legítimamente válido. Ese decálogo, que era propuesto por científicos de las ciencias formales y de las ciencias naturales, establecía que nosotros teníamos que dejar la metafísica a un lado para poder hacer una ciencia que se pudiera, digamos, categorizar y que pudiera establecer unos criterios de demarcación que pudieran, digamos, incluir lo que se puede considerar como pseudociencia o lo que se puede considerar como no científico y lo que se puede considerar como científico. ¿De qué decálogo les estoy hablando? Les estoy hablando de un decálogo en el cual se establece como principio del Círculo de Viena el rechazo de la metafísica, al considerar que las proposiciones metafísicas, por no ser verificables, carecían de sentido y no pertenecían al ámbito del conocimiento científico. Y ahí se establece un primer principio, que es el principio de verificación. Toda ciencia será ciencia, según el principio de ciencia, si tiene las capacidades de contrastar y verificar un principio que luego de la verificación se debe considerar como un principio o axioma de carácter universal. En ese sentido, ellos sostienen que la proposición tiene un significado verificable empíricamente, comprobable a través de la experiencia sensorial, sistemática y a través del uso de un protocolo científico llamado método científico. Plantean la unificación de la ciencia y abogan por una unificación para un lenguaje lógico común, basado en la lógica y la matemática, para evitar la confusión y ambigüedad. En ello, Wittgenstein, en Tratado Lógico-Filosófico 1 y 2, fue el que más hizo énfasis en esa parte de la unificación del lenguaje de la ciencia. La importancia de la lógica para analizar el lenguaje científico y eliminar las ambigüedades presentes en el lenguaje natural. De allí que nosotros comencemos a establecer consideraciones entre lo que se consideran conceptos y lo que se consideran categorías, un poco parafraseando a Mario Bunge en la definición de una teoría científica como tal, que es una explicación de una determinada realidad construida sobre la base de hipótesis, sobre la base de conceptos y categorías sometidos a un proceso de verificación y experimentación. Y un elemento bastante importante que propone el principio de inducción. El principio de inducción lo consideran como un proceso que va a permitir, a través de observaciones particulares o de experimentaciones e investigaciones particulares, generar leyes o axiomas universales, dado que cada conocimiento, cada experimentación que se haga sobre la base de un mismo fenómeno y le otorgue los mismos resultados, puede a la larga considerarse como un axioma universal que debe ser aceptado por toda la comunidad científica. Este principio va a ser muy debatido por otros filósofos contemporáneos de la ciencia, entre los cuales se encuentran Karl Popper, que rebate o de una manera bastante firme el principio de verificación
y el principio de inducción establecido por el Círculo de Viena, y también posteriormente Imre Lakatos, Thomas Kuhn, que lo hace de manera paralela, estableciendo una especie de filosofía histórico-social de la ciencia, e Imre Lakatos como un filósofo que terminó revisando las ideas de Karl Popper, de las cuales vamos a hablar nosotros en el próximo video. El de interés para esta parte que estoy comunicando con ustedes es tratar de establecer qué importancia se le atribuye al discurso epistemológico y también a los aportes del discurso epistemológico en lo que tiene que ver con la filosofía de la ciencia en el mundo contemporáneo.